Bienvenidos a este canal. La guerra contra el narcotráfico es una farsa. El narcotráfico es un mal que ha destruido a Latinoamérica y a barrios pobres en el primer mundo. La promesa de dinero fácil ha logrado cambiar nuestra cultura y nuestros valores de una forma que la mayoría de las veces ha sido trágica y fatal. La economía latinoamericana también ha sufrido bastante, pues la cantidad de dinero que se mueve desde el mercado negro de narcóticos es tan grande que ha logrado erosionar la economía legal mediante el lavado de activos. Hoy en día, los carteles de narcotráfico son organizaciones superpoderosas que han logrado la participación política y en algunos casos, como el de Colombia, han logrado poner presidentes, congresistas, entre otros altos miembros del gobierno. Sin embargo, después de 50 años de esta lucha contra el narcotráfico, el fin de la guerra parece más lejano que nunca, y después de la captura o muerte de grandes capos como Pablo Escobar, Los Rodríguez o el Chapo Guzmán, el narcotráfico parece seguir sin sufrir ningún aparente daño. Quizás sea hora de parar por un segundo y preguntarnos si realmente estamos haciendo lo correcto al luchar contra comerciantes de drogas por la vía militar, o si realmente existe otra solución al baño de sangre, a la muerte y a la corrupción y a la drogadicción. En esta serie de videos analizaremos paso a paso la historia del narcotráfico y llegaremos a la conclusión de que la prohibición no es más que una herramienta geopolítica de control. Pero como toda historia, esta tiene su principio, y en este video hablaremos precisamente de esto, el origen de la prohibición de las drogas y el narcotráfico. El origen, las guerras del opio. Todo empieza con Gran Bretaña y su sed de poder y riquezas al final del siglo XVIII. Desde que se descubrió América, las potencias europeas vivían en una constante guerra tratando de conquistar cada rincón del mundo, lo que se conocería más tarde como el neocolonialismo. Para los años 1700, los europeos se encontraban peleando por el comercio y el poder en Asia. Sin embargo, para finales de siglo, Gran Bretaña era quien se encontraba venciendo a sus rivales, Francia, Holanda, España y Portugal, así como a los imperios locales en la guerra por la tierra y el comercio en este continente. Recordemos que Gran Bretaña acababa de perder sus colonias más rentables en América, lo que se convertiría en Estados Unidos. Pero inspirada por sus últimas victorias y por el rentable comercio con Asia, decide que ahora le toca el turno al gigante asiático en el lejano oriente, China. Es entonces cuando Gran Bretaña envía a sus diplomáticos para reanudar una relación comercial con ellos. Los europeos siempre habían escuchado de las inimaginables riquezas de este país desde la época de Marco Polo. Además, China tenía una numerosa población quienes podrían ser potenciales compradores de sus productos. A los británicos se les hacían símbolos de dinero en los ojos cada vez que pensaban en el comercio con China. El problema es que los comerciantes europeos ya habían probado ser una amenaza para la estabilidad de este país durante el siglo XVIII, y por este motivo, China había puesto estrictas restricciones y controles para el comercio con ellos. Entre esas restricciones, China decidió cerrar todos los puertos y canalizar todo el comercio a través de un único puerto. Este puerto era el puerto de Cantón. China en aquella época todavía era una sociedad feudal que tras las incursiones europeas había decidido aislarse del mundo exterior en un esfuerzo por conservar la armonía interna. Tras milenios de historia continua, los chinos se consideraban a sí mismos literalmente el centro del universo. Así, cuando los británicos llegaron a China en 1793 a tratar de reanudar una relación comercial abierta, el emperador aseguró que China era autosuficiente y que por ende
no veía ninguna necesidad de comerciar con pueblos extranjeros. Sin embargo, con la llegada de otro emperador pocos años más tarde, se daría un comercio entre China y los europeos que, aunque más flexible, seguía siendo restringido. Pero las cosas no salieron como los británicos se las imaginaban, y la demanda de productos chinos como la seda, el té y las porcelanas empieza a crecer y a crecer en Europa, mientras que la demanda de productos europeos en China era casi nula. Esto crea un desbalance comercial entre China y Gran Bretaña que haría que los británicos resultaran perdiendo muchísimo dinero en su relación comercial con China. Es entonces cuando intentan desesperadamente encontrar una solución a este desbalance y encuentran que el único producto que los chinos parecen demandar cada vez más es el opio, el cual era producido en la India en aquel entonces. La India era un territorio del cual los ingleses se estaban apoderando lentamente durante el último siglo a través de la empresa inglesa East India Company. Pero había un pequeño detalle con el opio, y es que su uso recreacional ya había sido prohibido en China desde 1729 y la importación prohibida en 1799. Sin embargo, los británicos, en su afán por encontrar un balance comercial, deciden crear una red gigante de narcotráfico, y así los ingleses lograron suplir exitosamente el mercado chino de opio. Esto les empieza a dar grandes ganancias y les da un balance comercial positivo a los británicos por primera vez en 1804. El emperador chino empieza a ver con frustración cómo parte de la población empieza a caer en la adicción, y a sabiendas de que el opio entraba por medio de los británicos y sin saber cómo lidiar con la adicción, inmediatamente prepara una serie de acciones diplomáticas para ponerle el fin al suministro ilegal de opio. Sin embargo, los ingleses se hacen los locos como quien no es con ellos, e ignoran las quejas del emperador. Por el contrario, el narcotráfico a manos del Imperio Británico sigue creciendo pese a las objeciones de los chinos. Aunque Gran Bretaña no estaba sola en este rentable negocio del narcotráfico, a partir de 1810, los Estados Unidos también empiezan a traficar con opio traído desde Turquía, y así los Estados Unidos lograron adueñarse del 10% del lucrativo mercado ilegal de opio en China. Aunque todo tiene su límite, y finalmente para 1839, después de décadas de narcotráfico ilegal, el emperador chino se cansa del irrespeto a sus leyes por parte de los ingleses y estadounidenses, y decide tomar acción y manda a destruir todo el opio que se encontraba en el puerto de Cantón. Los narcotraficantes ingleses, debido a las pérdidas millonarias de la mercancía destruida, descaradamente presionan al gobierno británico para que tome cartas sobre el asunto. Y es así como finalmente Gran Bretaña inicia en 1840 una guerra que se conoce como la Primera Guerra del Opio. Esta guerra duraría solamente 3 años y terminaría a favor de los ingleses, lo cual les otorgaría numerosos privilegios y grandes ganancias. Entre las más importantes están la isla de Hong Kong, que fue cedida a Gran Bretaña a perpetuidad, las tarifas de importación fueron disminuidas, la total indemnización por el opio destruido en el puerto de Cantón y la apertura de otros 4 puertos para el comercio, entre ellos el más famoso hoy en día, Shanghái. Pero esto no paró allí. El narcotráfico siguió creciendo en China, y los ingleses habían visto con sus propios ojos la debilidad del gigante asiático. Una década después del fin de la guerra, un barco con bandera británica en 1856 fue capturado bajo la sospecha de piratería. Esto sería la excusa perfecta para los británicos, que desencadenaría toda una serie de eventos que condujeron a una nueva guerra que se conocería como la Segunda Guerra del Opio. Pero esta vez sería diferente,
Todo el mundo había tomado nota de la victoria de los británicos sobre China en la guerra anterior, y motivados por la posibilidad de grandes ganancias sobre una guerra fácil de pelear, esta vez Gran Bretaña no fue sola a la guerra, sino que fue en sociedad con Francia, la participación militar de los Estados Unidos y la participación diplomática de Rusia. Los países occidentales, amangualados, tratando de sacarle provecho al gigante asiático, lograron vencer a China tras 4 años de guerra y con ello obtuvieron grandísimas ventajas. Entre las más importantes están: otros 10 puertos se abrirían para el comercio con Occidente. Rusia se quedaría con parte del norte de China. La indemnización a Gran Bretaña y Francia por los costos de guerra. Y lo más importante, la legalización del comercio de opio. Así es, Gran Bretaña lograría obligar a China a legalizar el comercio de opio con el único fin de tener un mercado para el principal producto de exportación de su colonia en la India. Así que el comercio de opio siguió, esta vez bajo la aprobación de la ley china. Pero esto trajo una consecuencia que realmente nadie esperaba, y es que las ganancias del narcotráfico disminuyeron considerablemente. ¿Por qué? Esto se debe a que, al ser legal, el opio entraría a ser parte de un libre mercado, en donde la competencia era abierta. De hecho, uno de los mayores competidores terminaría siendo, irónicamente, la misma China, quien se dedicaría a producir su propio opio. Además de esto, el precio de este producto naturalmente cayó debido a la sobreoferta. Es durante esta época, en los años 1800, con la aparición del opio indio y comercializado por todo el mundo, principalmente por Gran Bretaña, sumado a avances en ciencia y medicina, que se producirían numerosos experimentos con esta y otras plantas, como la coca. Es en este siglo donde las drogas harían su aparición en el mundo. Durante los años 1800, el mayor uso del opio en Occidente era el de analgésicos para aliviar dolores comunes. Posteriormente, desde 1817, se comercializaría también en una nueva forma de opio descubierta en 1803, llamada morfina. Esta sería usada para tratar dolores más severos al estilo de anestesia. La cocaína sería producida por primera vez en 1844, aunque no tuvo ningún uso inmediato. El país líder en el mercado y uso de las drogas en el campo farmacéutico fue Alemania. En Alemania se produjo y se distribuyó por primera vez la morfina. En Alemania también se produciría la cocaína y se distribuiría por primera vez en la década de los 1860. La empresa Merck fue pionera en el mundo de la distribución tanto de la morfina como de la cocaína. También sería el ejército alemán el primero en experimentar con esta droga en 1883 para tratar la fatiga. Poco después sería una empresa farmacéutica, también alemana, llamada Bayer, que comercializaría por primera vez la heroína en 1898. La heroína no es más que la misma morfina, con un proceso químico de más para evitar los efectos secundarios. Incluso sería Alemania, nuevamente en el siguiente siglo, quien mandaría a la guerra a sus soldados bajo la influencia de metanfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial. Esto solo para mostrar la tradición alemana de experimentar con drogas. Pero para no desviarnos del tema, sigamos con el mercado de las drogas a finales del siglo XIX. El uso de la cocaína, morfina y heroína era libre y completamente desregulada en los años 1800 y principios de los 1900. Los fabricantes eran empresas farmacéuticas legales quienes vendían estas drogas en farmacias para tratar dolores, fatigas, sinusitis e incluso adicciones, entre muchas otras enfermedades. El uso de estas drogas se hizo en gran escala. La morfina, por ejemplo, fue usada ampliamente en la Guerra Civil Norteamericana. El famoso padre de la psicología, Sigmund Freud, era un gran defensor del uso de la cocaína para tratar la fatiga y aumentar la lucidez.
asimismo como doctores y cirujanos de la época, usaban la cocaína para detener sangrados durante operaciones quirúrgicas, tratar la depresión, la sinusitis, entre otras dolencias. También existía el uso recreacional, por supuesto, como el vino con cocaína francés que hasta el mismo papa de la época elogiaría públicamente. Poco se hablaba de la adicción a estas sustancias durante este tiempo. Y con esto terminamos este primer capítulo. Para resumir, tenemos que tras las dos guerras contra China, Gran Bretaña logra la legalización del opio y logra abrir el mercado chino al mundo, quien se encontraba para la época completamente hermética en un intento por preservar su estabilidad política. Pero esto a costa de la humillación china, la cual hoy en día aún es recordada con dolor en este país. El comercio de opio liderado por Gran Bretaña logra despertar la curiosidad de médicos y químicos occidentales, principalmente en Alemania, lo cual causaría la aparición y comercialización de la cocaína, la morfina y la heroína. Sin embargo, todo este esfuerzo hecho por Gran Bretaña, al igual que Alemania en el campo farmacéutico, se verían amenazados más adelante, por allá a principios de los años 1900, bajo la presión de un nuevo poder emergente, los Estados Unidos de Norteamérica. Así concluimos esta primera parte donde explicamos el origen de algunas de las drogas que tenemos hoy en día y de las condiciones geopolíticas sobre las cuales éstas se crean. Esto vendrá a ser bastante importante para entender el porqué de nuestra lucha actual contra el narcotráfico. En nuestro próximo video hablaremos sobre la Convención de La Haya en 1912, la importancia de los Estados Unidos en la prohibición de las drogas, su ascenso en la geopolítica mundial y el racismo que caracterizó la legislación con respecto a las drogas en este país. Si te gustó el video, por favor no olvides de darle un me gusta, compartir con tus amigos y suscribirte a este canal. Hasta la próxima.